Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los misterios de las telenovelas y los actores que amamos. Hoy vamos a meternos en un tema que ha estado dando mucho que hablar últimamente, un torbellino de emociones y controversia que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de ese supuesto exceso de amor y la polémica que ha generado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de salseo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que siempre les traigo el mejor contenido y los chismes más jugosos. Y recuerden que estoy sorteando un pack exclusivo de productos de belleza turcos entre todos los suscriptores. Más detalles al final del vídeo. Ahora sí, manos a la obra. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Su romance en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta. Fotos juntos, viajes románticos, miradas cómplices. Todo parecía un cuento de hadas. Incluso se rumoreaba sobre planes de boda y hasta la compra de una casa juntos. Los tabloides turcos estaban que echaban humo con cada detalle. Pero como en todo cuento de hadas, a veces la realidad golpea con fuerza, y a veces, lo hace con un mazo. Después de un tiempo de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y la almohada llena de lágrimas. Fue un shock total, una noticia que recorrió el mundo a la velocidad de la luz. Las teorías sobre la causa de la ruptura fueron incontables, diferencias irreconciliables, presiones laborales, la intromisión de las familias, incluso se habló de infidelidades. Ninguna de estas teorías fue confirmada, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. Y aquí es donde empieza nuestra historia de exceso de amor y polémica. Desde su ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos profesionales por separado. Hande ha estado enfocada en nuevos proyectos televisivos y campañas publicitarias de alto perfil, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. La hemos visto en alfombras rojas, en portadas de revistas y luciendo espectacular como siempre. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, incluyendo proyectos internacionales y la producción de sus propios contenidos. Se le ha visto viajando, trabajando en nuevas series y demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, los fans más acérrimos de la pareja, aquellos que no se resignan a su separación, han seguido muy de cerca cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada declaración con lupa de detective privado. Y es aquí donde surge la polémica. Algunos fans han interpretado ciertas acciones, comentarios o me gustas de Hande y Kerem como señales de un posible acercamiento, o incluso una reconciliación secreta. Han visto en cada gesto un mensaje oculto, un indicio de que el amor entre ellos sigue vivo y latiendo con fuerza. Han creado hashtags como #Anker Neverdais, #Hande Bekerem Feridonun y han organizado campañas en redes sociales para presionar a la pareja a retomar su relación. La pasión de estos fans es realmente impresionante, aunque a veces un poco abrumadora. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es realmente un exceso de amor lo que vemos o simplemente son interpretaciones exageradas de fans que añoran su romance y se niegan a aceptar la realidad? Vamos a analizar algunos ejemplos que han generado esta controversia, ejemplos que han incendiado las redes y desatado debates interminables. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que lucía un accesorio que, según algunos fans, era el mismo que Kerem le había regalado durante su relación. La bomba explotó en redes sociales. No era solo un accesorio, era un brazalete de oro blanco con una pequeña esmeralda incrustada, un regalo que Kerem le había hecho en su primer aniversario. Los comentarios se llenaron de especulaciones, ¿es una señal? ¿Están volviendo? ¿Será que nunca dejaron de amarse? Incluso hubo fans que juraron haber visto a Kerem en el reflejo de una ventana en la foto. Imaginación al poder. Otro ejemplo, durante una entrevista, a Kerem le preguntaron sobre Hande y él respondió con palabras muy cariñosas y respetuosas hacia ella. No dijo nada comprometedor, pero sí resaltó su talento, su profesionalismo y la buena relación que mantenían. Algunos fans interpretaron sus palabras como una clara muestra de que aún sentía algo por ella, algo más que amistad y respeto. Lo dijo. Todavía la ama, exclamaban en las redes.
Se le iluminaron los ojos al hablar de ella, comentaban otros. El nivel de análisis era digno de un equipo de forenses. Pero aquí es donde tenemos que ser realistas y ponerle un freno a la histeria colectiva. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción y la nostalgia, pero también es importante ser objetivos y analizar la situación con un poco de perspectiva. ¿Es posible que Hande y Kerem simplemente estén siendo amables y cordiales el uno con el otro? Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y compartieron una relación importante. ¿Es posible que ese accesorio sea simplemente una coincidencia o un regalo que Hande valore por el significado que tuvo en su momento, independientemente de su relación actual con Kerem? Creo que es crucial recordar que Hande y Kerem son personas adultas con sus propias vidas y decisiones. Tienen derecho a seguir adelante, a rehacer sus vidas amorosas si así lo desean, a equivocarse y a aprender de sus errores. Y aunque es comprensible que sus fans sientan tristeza por su separación y anhelen su regreso, también es importante respetar su privacidad y no presionarlos con expectativas irreales y fantasías románticas. Además, hay que tener en cuenta el factor de la fama y la atención mediática. Todo lo que Hande y Kerem hacen o dicen es analizado con lupa, magnificado y a menudo malinterpretado. Un simple me gusta en Instagram puede convertirse en una noticia de primera plana y generar un sinfín de especulaciones, alimentando aún más la obsesión de los fans. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en esta novela, publicando constantemente artículos y noticias sobre la pareja, incluso cuando no hay ninguna información nueva o relevante. El negocio del salseo es lucrativo, mis amigos. Por eso creo que es importante tomar con pinzas todas estas teorías y rumores sobre un posible exceso de amor entre Hande y Kerem. Es posible que haya cariño y respeto mutuo entre ellos, lo cual es completamente normal después de haber compartido una relación importante, una relación que además fue pública y estuvo expuesta al escrutinio constante. Pero de ahí a decir que están volviendo o que nunca dejaron de amarse, me parece un salto demasiado grande, una proyección de los deseos de los fans que no se ajusta a la realidad. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, no solo por su talento sino también por su carisma, su humildad y su conexión con sus fans. Su belleza los ha convertido en estrellas internacionales, embajadores de la cultura turca en todo el mundo. Y aunque su romance haya llegado a su fin, su legado como pareja en la pantalla y en la vida real siempre será recordado por sus fans, un legado que ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que lo más sensato es esperar y ver qué sucede. Si Hande y Kerem deciden volver a estar juntos, será una gran noticia y estaremos aquí para contárselo. Pero si no es así, también debemos respetarlo y apoyarlos en sus decisiones individuales, entendiendo que cada uno tiene derecho a construir su propia felicidad por separado. Lo importante es no dejarnos llevar por las expectativas y los deseos, y recordar que la vida real no es una telenovela. Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales, y merecen ser tratados con respeto y consideración, lejos de la presión mediática y la obsesión de los fans. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay un exceso de amor entre Hande y Kerem? ¿O simplemente son interpretaciones exageradas de los fans que se resisten a aceptar la realidad? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del exceso de amor y la polémica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que siempre les traigo la mejor información y el salseo más jugoso. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo y por todo su apoyo. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y ahora, la noticia que todos estaban esperando. El sorteo del pack exclusivo de productos de belleza turcos. Para participar, solo tienen que suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario diciendo cuál es su telenovela turca favorita. El ganador será anunciado en mi próximo vídeo. Así que no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes del salseo turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Se vienen entrevistas exclusivas, análisis de las nuevas telenovelas y mucho, mucho más chisme.
Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. No se pierdan ni un detalle. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo turco.